Mark apenas había salido marcha atrás de nuestra entrada cuando su madre se levantó de la silla de ruedas, me agarró del brazo y dijo, «Tenemos que irnos antes de que vuelva». Me quedé mirándola fijamente. Ruth había estado sentada en esa silla de ruedas la mayor parte de la mañana con una manta sobre las rodillas y una mano enroscada alrededor de una taza de café. 3 meses antes, había sufrido un derrame cerebral. No del tipo que te deja completamente incapaz de hablar, pero lo suficiente como para necesitar rehabilitación, un andador, ayuda para vestirse, todo el asunto. Así que, cuando se levantó, sinceramente pensé que estaba viendo algo que no era real. ¿Ruth? Dio 2 pasos hacia la encimera de la cocina, y luego 3 más. Se tambaleó una vez y apoyó una mano en la encimera para estabilizarse, pero eso fue todo. Sin arrastrar la pierna, sin un caminar torpe e indefenso, sin una mirada de pánico. Se dio la vuelta y me miró directamente. «Los zapatos, Clare». Yo todavía sostenía el paño de cocina que había estado usando para limpiar la encimera. ¿Qué demonios estás haciendo? Intentando no perder el tiempo. «Puedes caminar». Me lanzó una mirada. «También puedo oír». «Coge tus zapatos». Esa era Ruth. Incluso después de un derrame cerebral, al parecer, el sarcasmo tenía una excelente circulación. Dejé el paño. ¿Has estado fingiendo? Su expresión cambió de inmediato. No era de culpabilidad. Era de ofensa. Tuve un derrame cerebral, Clare. No lo pedí por Amazon. Eso me cayó durante unos 2 segundos. Luego dije, he visto a Mark empujarte de una habitación a otra durante 3 meses. Y durante la primera parte de ese tiempo, lo necesitaba. Cogió un bastón plegable que estaba apoyado entre la despensa y el frigorífico. Nunca había visto ese bastón. Ruth lo desplegó con manos expertas. No estoy curada, dijo. Mi lado derecho todavía se cansa. Mi equilibrio no es el que era. Las escaleras son una molestia, y si me levanto demasiado rápido, toda la habitación vota republicano. Me quedé mirándola. Suspiró. Es una broma, Clare. Intento evitar que te desmayes. No me voy a desmayar. Pareces a punto de desmayarte. Hay momentos en los que tu vida cambia, y de alguna manera, sigues discutiendo sobre si pareces a punto de desmayarte. Ese fue el mío. Mark se había ido al aeropuerto a las 8:10 de esa mañana. Se suponía que estaría en Dallas hasta el viernes para una reunión regional de ventas. Antes de irse, se había parado en nuestra cocina con la chaqueta deportiva azul marino con la que siempre viajaba y había repasado los cuidados de Ruth como si yo tuviera 16 años y fuera mi primera vez cuidando a alguien. Sus pastillas de la mañana están en el organizador blanco. Lo sé. No dejes que use las escaleras del sótano. Lo sé. Y si empieza a preguntar por su apartamento o sus cosas del banco, simplemente cámbiale de tema. Se confunde cuando está cansada. Esa última parte me había molestado un poco. No lo suficiente como para decir algo. Mark había estado gestionando la mayor parte de la vida práctica de Ruth desde el derrame, citas, facturas, seguros, gestiones bancarias. Siempre se le habían dado bien ese tipo de cosas. O al menos yo siempre lo había creído. Me besó en la mejilla, gritó hacia el salón, «Te quiero, mamá», y arrastró su maleta hasta el garaje. Ruth había levantado 2 dedos en un débil saludo. 15 minutos después, estaba de pie en mi cocina. Me crucé de brazos. Empieza a hablar. Miró hacia las ventanas del frente. Aquí no. Mark está a medio camino del aeropuerto. Puede que sí. Eso captó mi atención. ¿Qué significa eso? Significa que no sé dónde está y tú tampoco, Clare. Tomó aire. Luego dijo, ¿te ha pedido Mark que firmes algo últimamente? La pregunta fue tan específica que respondí antes de tener tiempo a pensar. Sí. Su rostro cambió. ¿Cuán últimamente? Hace 3 noches. ¿Qué? Unos cuantos papeles. Algo sobre la refinanciación y la casa de 2 familias. ¿Qué pasa con la casa de 2 familias?
No lo sé exactamente. Cerró los ojos. No de forma dramática. Más bien como alguien que cuenta hasta 5 porque con 4 no es suficiente. Me oí ponerme a la defensiva. Dijo que era un trámite. Ruth abrió los ojos. ¿Lo leíste? Leí una parte. Esa no fue mi pregunta. Odié la forma en que el calor me subió por el cuello. No, no todo. Asintió una vez. Sin sermones. Sin te lo dije. De alguna manera, eso me hizo sentir peor. La casa de 2 familias había sido de mi padre. Un pequeño lugar de ladrillo para 2 familias en el lado oeste de Columbus. Nada glamuroso. Un inquilino arriba, un inquilino abajo, el hormigón agrietado en la parte de atrás, canalones que siempre necesitaban algo. Papá me la dejó cuando murió 9 años antes. Mark se encargaba de la mayor parte del papeleo de los impuestos porque, en sus palabras, los números me abrumaban. La verdad es que odiaba el papeleo financiero. Eso no significaba que fuera estúpida. Al menos, no creía que lo fuera. ¿Qué está pasando exactamente?, pregunté. Ruth se apoyó en la encimera. Cuando tuve el derrame, Mark vino a casi todas las citas. No podía caminar bien. Estaba agotada. La mitad de las veces no podía terminar una frase antes de que él respondiera por mí. Eso suena como Mark. Sí. Lo dijo de una forma tan seca que la miré. Hace unas 6 semanas, se ocupó mucho y empezó a enviar la furgoneta de rehabilitación a por mí. Carol me llevó un par de veces. Carol, la de la iglesia, la del Buick rojo y sin ninguna comprensión de los límites de velocidad. Casi sonreí. Ruth continuó. Fue entonces cuando empecé a fortalecerme, y rápido. Mi terapeuta lo sabe. Mi médico lo sabe. Nunca les mentí. Entonces, ¿por qué Mark cree? Porque dejé de corregirlo. La cocina de repente se sintió más pequeña. Miró el bastón que tenía en la mano. Al principio, estaba enfadada. No paraba de hablarme como si tuviera 6 años. Así que le dejé pensar que necesitaba más ayuda de la que en realidad necesitaba. Eso suena maduro. No lo fue. Al menos lo admitió. Luego me di cuenta de algo, dijo. ¿De qué? Cuanto menos pensaba que yo entendía, más decía delante de mí. No me gustó esa frase. Cosas sobre mi apartamento. Las fue enumerando con un dedo. Venderlo, los beneficiarios, el acceso al banco, si realmente necesitaba 2 cuentas, si gestionar una propiedad era demasiado para alguien de mi edad. Tragué saliva. ¿Crees que está intentando quedarse con tu dinero? Creo que está tomando decisiones que yo no le pedí que tomara. Eso era muy típico de Ruth. ¿Precisa? Y ahora me dices que también te está poniendo papeles delante. Recordé esa noche. Mark había estado de pie cerca de la cafetera mientras yo estaba sentada a la mesa de la cocina. Tocó la línea de la firma con el dedo. Solo firma aquí y aquí. Es un trámite. Yo había preguntado, ¿qué es? Poner en orden lo de la propiedad y la refinanciación. Nada interesante. Había firmado. Dios, había firmado porque estaba cansada. Porque eran las 9:30 de la noche. Porque llevábamos 23 años casados. Porque la confianza puede parecerse mucho a la pereza cuando la examinas después. Ruth se apartó de la encimera. Coge tus zapatos. ¿A dónde vamos? A mi cooperativa de crédito. ¿Por qué? Porque quiero saber qué se ha movido en mis cuentas. Luego señaló hacia el pasillo. Y tú necesitas averiguar qué firmaste. No me moví. Una parte de mí quería llamar a Mark en ese mismo momento. Preguntarle, exigirle una explicación, oír su voz diciéndome que todo esto era ridículo. Ruth pareció saber exactamente lo que estaba pensando. Si lo llamas ahora, dijo, te lo explicará durante 40 minutos y de alguna manera acabarás pidiéndole perdón tú a él. La miré. Levantó una ceja. Eso me irritó porque era cierto.
Cogí mi bolso y las llaves. En la puerta del garaje, volví a mirar el bastón. ¿Sabe Mark que tienes eso? No. Él cree que no puedes caminar sin la silla. Él cree que necesito las dos manos para sostener una taza de café. Abrí el garaje. El sol de la mañana tardía de Ohio ya brillaba en la entrada. Ruth caminó con cuidado hacia mi Subaru, no perfectamente, pero por sus propios medios. La ayudé a subir al asiento del copiloto, y luego me quedé allí un segundo con la mano en la puerta. Mi marido se había ido hacía menos de 20 minutos, y de alguna manera ya no sabía si era la persona a la que tenía que llamar o la persona a la que intentábamos no llamar. Me puse al volante. Ruth se abrochó el cinturón de seguridad. ¿Conduce? Así que lo hice. La cooperativa de crédito estaba en un edificio de ladrillo beige entre una tintorería y una pequeña oficina de seguros con banderas de plástico clavadas en el césped. Nada dramático. Eso me molestó más que si hubiéramos aparcado frente a algún banco de mármol en el centro. Ruth acababa de levantarse de una silla de ruedas que supuestamente había necesitado todos los días durante 3 meses, me había dicho que mi marido podría estar manipulándonos a las 2. Y ahora estábamos aparcando al lado de una furgoneta con una pegatina en el parachoques que decía, mis nietos son más monos que los tuyos. La vida real tiene un pésimo sentido de la oportunidad. Apagué el motor. Ruth se desabrochó el cinturón de seguridad. ¿Estás bien? No. ¿Bien? Significa que estás prestando atención. La miré. Sabes, para ser alguien que se ha pasado la mañana fingiendo que necesitaba ayuda para sostener el café, eres muy dogmática. He tenido 76 años de práctica. Dentro, el lugar olía ligeramente a limpiador de alfombras y a papel de impresora. Una mujer detrás del mostrador levantó la vista y sonrió. Luego vio a Ruth. Su sonrisa se convirtió en sorpresa. Señora Bennett. Hola, Denise. Denise Walker salió de detrás del mostrador. Probablemente tendría unos 50 y tantos años, pelo rubio plateado, chaqueta de punto azul marino. El tipo de mujer que parecía recordar el cumpleaños de todo el mundo porque realmente lo hacía. Dios mío, está caminando. Con ayuda, dijo Ruth, golpeando una vez su bastón. Denise me miró. Ruth dijo, esta es mi nuera, Clare. Nos llevaron a una pequeña oficina con 2 sillas para visitas y una planta de aspecto triste. Denise cerró la puerta. ¿En qué puedo ayudarlas? Ruth metió la mano en su bolso y sacó una carpeta. Quiero revisar cada transacción desde mi derrame cerebral. La expresión de Denise se volvió profesional muy rápidamente. Por supuesto. Y quiero que Clare esté aquí. De acuerdo. Durante la siguiente media hora, vi a Ruth convertirse en la mujer que Mark aparentemente había olvidado que era. Preguntó por fechas, números de cuenta, descripciones de las transferencias. Tomó notas en una pequeña libreta de espiral que sacó de su bolso. Sin confusión, sin dudas, sin hacer la misma pregunta 2 veces. Me senté a su lado sintiéndome como una idiota. No porque hubiera creído que había tenido un derrame. Lo había tenido. Sino porque había aceptado la versión de Mark de lo que eso significaba sin preguntarle nunca a la propia Ruth. Denise imprimió varias páginas. Al principio, todo parecía aburrido. Cargos de farmacia, impuestos sobre la propiedad, un fontanero, un servicio de transporte para rehabilitación, primas de seguros. Entonces Ruth empezó a rodear cosas con un círculo. ¿Qué es esto? Denise se inclinó más. Reembolso de gastos. ¿A quién? A Mark. ¿Cuánto? 2.800. Ruth asintió. Ese puede ser legítimo. Él pagó la instalación de las barras en el baño. Unas líneas más abajo. ¿Y este? 4.200. ¿Por qué? La descripción solo decía mantenimiento de la propiedad. Ruth frunció el ceño. Mi apartamento no tuvo $4.000 de mantenimiento. Denise no especuló. Simplemente lo resaltó.
Para cuando terminamos, aproximadamente $28.600 se habían movido a través de varias transferencias, reembolsos y pagos en 4 meses. Algunos tenían perfecto sentido. Algunos probablemente también. Otros no. Uno molestó a Ruth más que los demás. Se habían transferido $7.500 a otra cuenta. Denise giró ligeramente la pantalla. ¿Reconoce esta cuenta? Ruth estudió los últimos 4 dígitos. No. Pregunté, ¿es de Mark? Denise negó con la cabeza. No puedo revelar la información de otro cliente. Pero, señora Bennett, si no reconoce la transferencia, debería hacer que su abogado la revise. No hubo un grito ahogado, ni una acusación dramática, solo esa frase. Haga que su abogado la revise. Ruth se echó hacia atrás. Autorice a Mark a pagar las facturas cuando estaba en rehabilitación. Denise asintió. Esa autorización le dio cierto acceso. Sí. No le autoricé a inventar nuevos propósitos para mi dinero. Entonces necesita documentar lo que aprobó y lo que no. Vi cómo la boca de Ruth se tensaba. Denise me miró. La señora Bennett también mencionó que tenía algunos documentos que le preocupaban. Casi había olvidado mi propio problema. Casi. Saqué mi teléfono. No tengo copias. Las tiene Mark. ¿Qué compañía los gestionó? Busqué en mi correo electrónico. Allí estaba. Un mensaje que había ignorado 3 días antes. Una compañía de títulos y fideicomiso en Dublín, Ohio. Mi nombre en el asunto. Ruth me miró. ¿Llama? ¿Lo hice? La mujer que respondió me transfirió 2 veces. Finalmente, di con un hombre llamado Gary que sonaba como si llevara mascando el mismo chicle desde 1989. Le expliqué que quería una aclaración sobre los documentos que había firmado. Verificó mi información. Luego dijo, parece una autorización preliminar vinculada a un paquete de refinanciación y reestructuración de la propiedad. Me quedé mirando la pared. ¿Qué reestructuración de la propiedad? La casa de 2 familias en West Broad. Mi casa. La que mi padre me dejó. ¿Qué reestructuración? Hizo una pausa. Señora, no quiero interpretar documentos legales para usted, pero esto no es solo un reconocimiento estándar de una línea de crédito hipotecario. Se me helaron los dedos alrededor del teléfono. ¿Se ha transferido algo? No, no lo hemos hecho. No estamos en esa fase. Eso debería haberme hecho sentir mejor. No lo hizo. ¿Qué firmé exactamente? Debería revisar el paquete completo con su abogado. Ahí estaba de nuevo. Abogado. Le di las gracias y colgué. Ruth no dijo nada. Me volví hacia ella. ¿Tú lo sabías? ¿Lo sospechaba? Sabías lo suficiente como para sacarme de casa a rastras. Sabía lo suficiente como para estar preocupada. ¿Y no me lo dijiste? Sus ojos se entrecerraron. Te lo estoy diciendo ahora. ¿Después de qué? Semanas. Denise se levantó silenciosamente. Les daré 1 minuto a las 2. La puerta se cerró tras ella con un clic. Miré a Ruth. Te sentaste en mi casa dejándome pensar que ni siquiera podías ir sola al baño. Eso no es lo que pasó. Así es como me sentí. El rostro de Ruth se quedó inmóvil. Luego dijo, no sabía si me creerías. Eso me enfadó más. Tú no puedes decidir eso por mí. No, no puedo. Fue la rapidez de su respuesta lo que me detuvo. Bajó la mirada a sus manos. Tenía miedo de que se lo dijeras a Mark. No lo habría hecho. Ruth levantó la vista. ¿No lo habrías hecho? Abrí la boca. No salió nada. Porque 3 días antes, si Ruth me hubiera dicho que Mark estaba moviendo dinero silenciosamente y engañándome sobre documentos, probablemente lo habría llamado. No para traicionarla, sino para aclararlo, lo que habría sido lo mismo. Me eché hacia atrás. Eso no fue justo.
No, dijo, no lo fue. Por primera vez esa mañana, Ruth me pareció vieja. No indefensa, solo cansada. Dejamos la cooperativa de crédito y condujimos hasta un pequeño bufete de abogados en Westerville. Ruth ya había hablado una vez con una abogada especializada en derecho de la tercera edad llamada Elaine Porter. Eso era otra cosa que no me había contado. Elaine tendría unos 60 y pocos años, llevaba gafas de leer en una cadena y tenía el talante tranquilizador de alguien que había pasado 30 años viendo a familias tomar malas decisiones en habitaciones exactamente como esa. Escuchó. Revisó el poder notarial limitado de Ruth. Miró la lista de transacciones. Luego dijo algo que aprecié de inmediato. No voy a decirle que Mark robó $28.000. Ruth se cruzó de brazos. No se lo pedí. Bien, porque ahora mismo no lo sabemos. Golpeó los papeles. Algunas de estas transferencias pueden ser totalmente correctas. Otras puede que no. Primero documentamos. Acusamos después si hay algo de lo que acusar. Luego me miró. Y sus documentos son un asunto aparte. Le expliqué lo que Gary había dicho. Elaine asintió. Necesita asesoramiento independiente antes de firmar cualquier otra cosa que involucre una propiedad heredada. Ya firmé. Firmó documentos preliminares. Eso no es lo mismo que perder su propiedad. No me había dado cuenta de lo mucho que necesitaba que alguien dijera eso. Continuó, pero a partir de este momento, no firme nada que no haya leído y entendido. Ruth me miró. Le apunté con un dedo. No lo hagas. Puso cara de inocente. No le sentaba bien. Elaine ayudó a Ruth a iniciar el proceso de revocar la autoridad financiera que ya no quería que Mark tuviera. Nada llamativo, formularios, llamadas, documentación, el tipo de trabajo que las historias de venganza suelen omitir porque el papel es menos emocionante que la venganza. Pero el papel, como estaba aprendiendo, puede arruinarte toda la semana. Para cuando volvimos a mi Subaru, era más de la 1. Me senté al volante y cogí mi teléfono. Ruth dijo, ¿qué estás haciendo? Llamando a Mark. No. Quiero oír lo que dice. Ya sabes lo que dirá. Tú no lo sabes. Se giró hacia mí. Si lo llamas enfadada, te lo explicará durante 40 minutos y de alguna manera acabarás pidiéndole perdón por haberlo malinterpretado. La miré. Odiaba esa frase. No porque fuera insultante, sino porque podía recordar al menos 6 discusiones en las que eso fue exactamente lo que pasó. Puse el teléfono en el portavasos. Entonces, ¿qué hacemos? Ruth se recostó con cuidado. Dejamos de firmar. Ese no puede ser todo el plan. ¿No? Miró a través del parabrisas. También dejamos de decirle lo que sabemos. Por primera vez en todo el día, entendí que lo que viniera después iba a requerir algo en lo que nunca había sido especialmente buena con Mark, paciencia. Para cuando llegamos a casa, había desarrollado un nuevo aprecio por las cosas ordinarias. Mi entrada, el contenedor de reciclaje azul volcado de lado junto al garaje, el perro del vecino ladrando a la nada. Durante la mayor parte de esa mañana, me había sentido como si estuviera dentro de la vida de otra persona. Luego entré en mi propia entrada y me di cuenta, no, desafortunadamente, esta era la mía. Ruth esperó a que la puerta del garaje se cerrara antes de salir. Esta vez usó el bastón. ¿Debería coger la silla de ruedas?, pregunté. Sí. ¿Odias esa silla? Odio más la confianza de tu marido. Me reí antes de poder evitarlo. Parecía complacida. Bien. Todavía tienes sentido del humor. Eso podría ahorrarnos dinero en terapia. Saqué la silla de ruedas de la esquina del garaje. Todo aquello me parecía ridículo. 5 minutos antes, había caminado desde la cooperativa de crédito hasta mi coche por sus propios medios. Ahora la estaba llevando en silla de ruedas al salón porque Mark podría llamar. Y justo a tiempo, a las 2:17, su nombre iluminó mi teléfono. Por supuesto, dije. Ruth ya se estaba moviendo. Se pasó a la silla de ruedas,
Plegó el bastón y lo escondió detrás de la mesita auxiliar. Para cuando respondía la videollamada, ya tenía la manta sobre las rodillas. Fue casi impresionante. El rostro de Mark apareció en la pantalla con una habitación de hotel detrás. Hola. Hola. ¿Cómo está mamá? Giré el teléfono ligeramente. Ruth levantó una mano. Hola, cariño. Su voz era más suave ahora, más lenta. Mark sonrió. Ahí está. Te estás portando bien. Ruth le hizo un pequeño gesto vago con la cabeza. Quería lanzar el teléfono por la ventana. En lugar de eso, dije, está bien. ¿Comió? Sí. ¿Alguna confusión? Ruth miró la televisión. No más de lo habitual. Casi me ahogó. Mark no se dio cuenta. Continuó durante unos minutos más hablando de su vuelo, la cena con el equipo de ventas, algo relacionado con un contratista de Fort Worth. Conversación normal de marido. Eso era lo que lo hacía difícil. No se estaba frotando las manos en una habitación oscura. Estaba preguntando si me había acordado de meter los cubos de basura. Cuando colgamos, Ruth se quitó la manta. Esa voz, dije. ¿Qué voz? La vocecita de anciana. Soy una anciana. No, eres una amenaza. Se levantó con cuidado. Me han llamado cosas peores. La seguí a la cocina. Cuéntame exactamente cómo empezó esto. Abrió el frigorífico. ¿Tienes algo dulce? Puedo responder preguntas y comer tarta de queso. Señalé el estante de abajo. Encontró el recipiente, cogió un tenedor del cajón y se apoyó en la encimera. Me quedé mirándola. ¿Vas a comer la del recipiente? Mark no está aquí. Aparentemente, eso era permiso para todo. Dio un bocado. Luego su expresión se asentó. Durante el primer mes después del derrame, estaba realmente mal. Lo sé. No, tú sabías lo que Mark te dijo. Eso me dolió un poco. No estaba equivocada. No podía caminar sin alguien a mi lado. Mi mano derecha estaba débil. Me cansaba intentando hablar. Me caí una vez al salir de la ducha. Mark me dijo que él estaba allí. Dio otro bocado. Me ayudó mucho. No esperaba que dijera eso. Me llevó a las citas, recogió las recetas, puso barras en el baño, se aseguró de que comiera. Así que no siempre fue. No, me interrumpió. No lo hagas más fácil convirtiéndolo en un monstruo. No lo es. La miré. Esa fue probablemente la primera cosa verdaderamente incómoda que había dicho en todo el día. Porque los monstruos son simples. No pasas 23 años casada con uno y te preguntas si se acordó de comprar tu café favorito. Ruth continuó. Estaba asustado después del derrame. Yo también. Al principio, su autoritarismo fue útil. ¿Qué cambió? ¿Mejoré? Miró su tenedor. Y él no se adaptó. Esa frase se me quedó grabada. Explicó que una vez que empezó a mejorar, Mark seguía respondiendo por ella en las citas, seguía tomando decisiones, seguía diciéndole a la gente lo que no podía manejar. Luego, cuando se ocupó y dejó de asistir a todas las sesiones de rehabilitación, hizo mayores progresos. El terapeuta me hizo caminar con el bastón 2 semanas antes de que Mark supiera que podía estar de pie sin el andador. ¿Por qué no se lo dijiste? Al principio, se encogió de hombros. Estaba irritada. Muy maduro. Ya lo he admitido. Luego añadió, pero nunca le mentí a mi médico ni a mi terapeuta. Ellos saben exactamente lo que puedo y no puedo hacer. Eso importaba. Creo que una parte de mí había estado esperando que toda la historia se volviera absurda. Alguna conspiración en la que la mitad del sistema médico ayudaba a Ruth a engañar a su hijo. En cambio, era más pequeño, más humano. Mark simplemente dejó de hacer preguntas directas, y Ruth le dejó seguir equivocado. Luego me di cuenta de cómo hablaba a mi alrededor, dijo.
Su tono cambió. Decía cosas que no habría dicho si hubiera pensado que yo lo estaba siguiendo. ¿Cómo qué? Vender mi apartamento, mudarme a algún lugar permanente, cambiar los beneficiarios. Me apoyé en la encimera de enfrente. Y él pensaba que no lo entendías. Pensaba que estaba captando quizás una de cada 3 palabras. ¿Lo estabas? Todas. Lo dijo sin orgullo, solo como un hecho. Pensé en todas las veces que Mark había dicho, mamá está confundida hoy, o no saques ese tema delante de mamá. Había aceptado esas frases porque sonaban responsables. Entonces Ruth dijo, Clare, no estaba equivocado en todo. Levanté la vista. ¿Qué quieres decir? Dejé un fogón encendido una vez. Me señaló con el tenedor. Y me caí en el baño. ¿Fuerte? Eso no significa que no puedas gestionar tu propio dinero. No, pero le dio algo real sobre lo que construir. Esa fue la parte que entendí de inmediato porque Mark había hecho lo mismo conmigo. Odiaba el papeleo financiero complicado. ¿Cierto? Una vez me olvidé de enviar por correo un formulario de impuestos sobre la propiedad. ¿Cierto? Le había pedido que se encargara de la refinanciación porque no quería lidiar con ello. También cierto. En algún momento, esas cosas se habían convertido en Clare se abruma con los números. Clare no debería preocuparse por estas cosas. Clare, solo firma aquí. Él no me inventó. Me editó y se quedó solo con las partes que le hacían la vida más fácil. Me senté a la mesa de la cocina. Así que esto es por tu dinero. Ruth no respondió. Raspó el tenedor contra el recipiente de la tarta de queso. Luego, dijo, no solo el mío. La miré. ¿Qué significa eso? Dejó el tenedor. Un minuto antes, había estado haciendo bromas. Ahora, no había nada de eso. Cuando todavía me quedaba en mi apartamento después de la rehabilitación, Mark dejó una carpeta en la mesa de mi comedor. ¿Qué tipo de carpeta? Papeleo de inversión. Esperé. Puso dinero en un negocio de propiedades comerciales con 2 hombres del trabajo. Fruncí el ceño. Nunca me dijo eso. Lo sé. ¿Cuánto? Por lo que vi, perdió unos 34.000. De hecho, me reí. No porque fuera divertido, sino porque la cifra sonaba imposible. No tenemos 34.000 para perder. Aparentemente, sí los teníais. Me levanté. No, me lo habría dicho. Ruth no respondió. Mark me dice cuando compra neumáticos nuevos. Eso es diferente. 34.000 también es un poco diferente. Estoy de acuerdo. Di una vuelta alrededor de la mesa. Luego se me ocurrió otro pensamiento. Ahí fue a parar tu dinero. No lo sé. Esa respuesta me asustó más que un sí. No estaba intentando que los hechos encajaran. Estaba dejando espacios en blanco donde había espacios en blanco. Luego dijo, había algo más en la carpeta. Me detuve. ¿Qué? Una carta de un bufete de abogados. Mi primer pensamiento fue negocios. Quizás la inversión. Quizás alguna disputa contractual. Luego vi la cara de Ruth. No. Me miró. Era un bufete de abogados de familia. Me senté de nuevo. Divorcio. Había tenido una consulta. Eso no significa nada. Las palabras salieron de inmediato, demasiado rápido. Ruth asintió. No, no significa nada. La gente llama a los abogados. Sí. Podría haber estado preguntando por otra persona. Podría haber sido. Podría haber estado. Me detuve porque podía oírme a mí misma. Ruth no insistió. Eso casi lo empeoró. Me froté la frente. Llevamos casados 23 años. Lo sé. Se sentó conmigo en el hospital cuando papá murió. Lo sé. Le enseñó a Megan a conducir.
Sé que todavía me trae café los sábados por la mañana. Ruth se sentó frente a mí. Clare, no te estoy diciendo que todo tu matrimonio fue una farsa. La miré. Entonces, ¿qué me estás diciendo? Que Mark ha estado haciendo planes en los que no estabas incluida. Eso me afectó de manera diferente. No una gran traición, no una dramática vida secreta. Solo un hombre decidiendo en silencio qué opciones quería antes de informar a su esposa de que ella también tenía opciones. Cogí mi teléfono. Ni siquiera recuerdo haber decidido llamar a Megan. Respondió al tercer timbre. Hola, mamá. Hola, cariño. ¿Estás bien? Debería haber mentido mejor. Bien. Hubo una pausa. Luego dijo, ¿estáis bien papá y tú? Miré a Ruth. ¿Por qué preguntas eso? Megan vaciló. Hace un par de meses, papá me preguntó algo raro. ¿Qué? Me preguntó cómo me sentiría si vosotros dos vivierais en lugares separados por un tiempo. La habitación se quedó muy quieta. ¿Qué le dijiste? Pensé que se refería a después de la jubilación. ¿Reducir la casa o algo así? ¿Dijo divorcio? No. ¿Dijo separación? No. Mamá, me estás asustando. No quiero que te asustes. Entonces, ¿qué está pasando? Cerré los ojos por un segundo. Tu padre y yo tenemos algunas cosas de las que hablar. Está bien la abuela. Miré a Ruth al otro lado de la mesa, que había reclamado la tarta de queso. La abuela está sorprendentemente bien. Ruth levantó el tenedor. Casi sonreí. Le dije a Megan que la quería y le prometí que la llamaría más tarde. Cuando colgué, llamó Mark. El momento perfecto. Respondí. Estaba alegre. Preguntó por Ruth, preguntó si había dormido lo suficiente, preguntó si había llegado el correo. Al otro lado de la cocina, Ruth estaba de pie junto al frigorífico comiendo tarta de queso directamente de la caja como una adolescente escondiéndose de sus padres. ¿Cómo está mamá?, preguntó Mark. La vi dar otro bocado. Más o menos igual. Levantó el tenedor en un pequeño saludo. Entonces Mark dijo, bien. Escucha, cambio de planes. Dejé de sonreír. Estaré en casa mañana. Dijiste el viernes. Sí, vuelvo un día antes. Miré a Ruth. Había dejado de comer. Por primera vez desde que se había levantado esa mañana, ninguna de las dos tenía nada divertido que decir. Mark llegó a casa a las 6:40 del jueves por la noche, con la maleta en una mano y una bolsa de papel de panera en la otra. Ese era Mark. Podía entrar en una casa donde su mujer se había pasado 24 horas preguntándose si él se estaba preparando en silencio para divorciarse de ella y aún así recordar que a ella le gustaba la sopa de brócoli y cheddar. Pensé que estaríais cansadas de cocinar, dijo. Me besó en la mejilla. Le dejé. Eso me molestó después, pero en el momento fue automático. 23 años le dan a tu cuerpo hábitos que tu cerebro aún no ha asimilado. Fue al salón. Hola, mamá. Ruth estaba de nuevo en la silla de ruedas viendo Jeopardy con una manta sobre las piernas. Hola, cariño. ¿Cómo te sientes? ¿Cansada? Mark se agachó a su lado y le tocó el hombro. Había un afecto genuino en su rostro. Eso era con lo que seguía luchando. Si hubiera sido frío con ella, esto habría sido más fácil. En cambio, le ajustó la manta sobre las rodillas. Te está manteniendo Clare fuera de problemas. Ruth me miró. ¿Lo intenta? Fui a la cocina antes de que mi cara me delatara. Durante la cena, Mark habló de Dallas. El café del hotel era terrible. Su vuelo de vuelta se había retrasado 40 minutos. Un contratista de Fort Worth se había pasado toda una cena explicando por qué en Ohio no sabían hacer barbacoa. Cosas normales. Me encontré respondiendo con normalidad. Entonces el correo llegó por la ranura junto a la puerta principal. Mark se levantó antes que yo. Yo lo cojo.
Llevó la pila de cartas directamente a su despacho. Le había visto hacer eso cientos de veces. Esa noche parecía diferente. Quizás injustamente. Una vez que la sospecha entra en un matrimonio, incluso alguien que recoge la factura de la luz puede parecer siniestro. Le seguí. Algo para mí. Revisó los sobres. Algo de la consulta del dentista. Publicidad. El aviso del impuesto sobre la propiedad. Dame el aviso del impuesto sobre la propiedad. Me miró, no alarmado, solo sorprendido. Vale. Me lo entregó. Me quedé allí sosteniéndolo como si acabara de ganar un pequeño derecho constitucional. Mark sonrió. ¿Qué? ¿Nada? Debería haberme detenido. No lo hice. ¿Qué eran esos papeles que me hiciste firmar el martes? Su sonrisa se desvaneció ligeramente. Lo de la refinanciación y la casa de 2 familias. ¿Qué pasa con eso? Llamé a la compañía de títulos. Ahí estaba. Había hecho exactamente lo que Elaine me dijo que no hiciera. Mark dejó el resto del correo en su escritorio. ¿Por qué? Porque aparentemente no era solo una refinanciación de rutina. Me miró fijamente durante un segundo. Luego sus hombros cayeron. No con ira. Con decepción. Clare. Odié todo lo que cabía en la forma en que dijo mi nombre. ¿Qué? Estabas intentando simplificar la estructura de la propiedad sin explicármelo. Te lo expliqué. Dijiste, firma aquí, es un trámite. Te expliqué la refinanciación el mes pasado. Eso no es lo mismo. Se frotó la frente. Vale, tienes razón. Debería haber repasado todo el paquete. Eso me detuvo. Esperaba resistencia. En cambio, recibí una disculpa. Entonces, ¿por qué no lo hiciste? Porque eran las 9:30 de la noche. Odias ese papeleo. Y pensé que nos estaba ahorrando 1 hora a los 2. Ahí estaba. Una explicación perfectamente razonable junto a una decisión muy poco razonable. Luego dijo, podrías habérmelo preguntado a mí. Casi me río, pero no lo hice. Durante los siguientes 10 minutos, me explicó suficiente del papeleo como para que algunas partes empezaran a sonar ordinarias de nuevo, consideraciones fiscales, posible refinanciación, reestructuración de la deuda. Incluso admitió que había hecho una inversión que no había funcionado. Perdí algo de dinero. ¿Cuánto? ¿Vaciló? Unos 34.000. Así que Ruth tenía razón. Nunca me lo dijiste. Estaba avergonzado. $34.000 de avergonzado. Pensé que podría arreglarlo. Miré al hombre con el que había estado casada desde que tenía 29 años. Parecía cansado. No malvado, ni triunfante, solo cansado. Y por un momento peligroso, eso fue suficiente. A la tarde siguiente, cometí otro error. Había dejado la tarjeta de visita de Elaine Porter en el bolsillo de mi abrigo después de nuestra reunión. Mark tomó prestadas las llaves de mi coche para mover el Subaru porque su todoterreno bloqueaba el garaje. Cuando volvió a entrar, sostenía la tarjeta entre 2 dedos. ¿Quién es Elaine Porter? Se me encogió el estómago. Ruth estaba en el salón. Sabía que podía oírnos. Una abogada. Ya veo. Trabaja en derecho de la tercera edad. Su rostro cambió. ¿Por qué estás hablando con una abogada de derecho de la tercera edad? Fui con tu madre. Silencio. Luego Mark miró hacia el salón. Mamá llamó a un abogado. No respondí lo suficientemente rápido. Eso fue todo lo que necesitó. No se enfrentó a Ruth. No me gritó. Puso la tarjeta en la encimera de la cocina y dijo, vale. Esa noche, cocinó. Mark sabía cocinar cuando quería. Hizo espaguetis con salchicha, abrió una botella de Cabernet, incluso ralló parmesano de verdad en lugar de sacudirlo del bote verde que, según él, sabía exactamente igual. Ruth dijo que estaba cansada y comió en el salón.
Yo sabía perfectamente que no estaba cansada. Nos estaba dando espacio. Mark me sirvió vino. Te debo una disculpa. Le miré. ¿Por qué parte? Aceptó eso. Por el papeleo, la inversión, probablemente por más cosas. No era lo que esperaba. Me dijo que había entrado en pánico después de perder el dinero. Había empezado a buscar formas de consolidar la deuda y simplificar las cosas. Admitió que se había vuelto demasiado controlador con Ruth después de su derrame. Pensé que estaba ayudando. ¿Sigues diciendo eso? ¿Por qué lo estaba? Me miró directamente. Al menos al principio. Esa pequeña matización me convenció. La gente que miente por completo no suele ofrecer versiones menos halagadoras de sí misma. O eso me dije a mí misma. Luego dijo, debería haberte contado lo de la inversión. Sí. Y debería haberte explicado cada página que firmaste. Sí. La fastidié. Me quedé mirando mi plato. Durante 23 años, había querido que Mark dijera esas mismas palabras durante las discusiones. Ahora que finalmente lo había hecho, no sabía qué hacer con ellas. Extendió la mano sobre la mesa. Le dejé tomar la mía. Llevamos casados 23 años, Clare. ¿De verdad crees que le robaría a mi propia madre? No. La respuesta salió antes de que pudiera examinarla. Sus dedos se apretaron suavemente alrededor de los míos. Entonces quizás dejemos de tratarnos como enemigos. Yo quería eso. Dios, quería eso. Dijo que incluso cancelaría la reunión familiar del domingo sobre Ruth. No necesitamos que todo el mundo opine. Mamá está mejorando. Quizás presioné demasiado. Durante unas horas, me permití creer que nos habíamos equivocado. No en todo, pero sí en lo suficiente. Quizás Mark había hecho una mala inversión y había entrado en pánico. Quizás había sido sobreprotector con Ruth. Quizás yo había firmado el papeleo porque odiaba el papeleo, no porque mi marido me hubiera entrenado durante 2 décadas para no cuestionarlo. Esa noche, después de que Mark subiera, encontré a Ruth en la cocina, de pie con naturalidad. Estaba preparándote. Se ha disculpado, susurré. ¿Lo oí? Admitió lo de la inversión. Eso también lo oí. Dijo que estaba intentando arreglarlo. Ruth dejó caer una bolsita de té en su taza. Quizás lo estaba. Fruncí el ceño. ¿No le crees? Creo que perdió dinero. Admitió que manejó mal el papeleo. Sí. Y dijo que cancelará lo del domingo. Ruth vertió agua caliente en la taza. Luego me miró. Explicó lo de los 7.500. No dije nada. Explicó por qué habló con un abogado de divorcios. No. ¿Te dijo lo que planeaba hacer con mi apartamento? No. Esperó. Sentí que la irritación volvía a crecer. Respondió a muchas cosas. Ruth asintió. ¿Respondió a tu pregunta? La miré. ¿Qué pregunta? La que de verdad tienes miedo de hacer. Eso me cayó. Mark había confesado todo lo que sabía que yo ya podía probar. La inversión, el papeleo, ser sobreprotector. Me había dado 3 verdades. Y de alguna manera, había dejado que esas 3 verdades cubrieran todas las preguntas que no había respondido. Me senté. Oh, Dios. Ruth llevó su té a la mesa. Es bueno en esto. Es mi marido. Lo sé. Todavía lo quiero. Eso también lo sé. Sin juicios. Eso casi me rompió más que cualquier otra cosa. A la mañana siguiente, Mark anunció que la reunión del domingo seguía en pie. Le miré por encima de mi café. Pensé que la ibas a cancelar. Lo iba a hacer, pero Susan ya ha reorganizado su agenda. Megan viene. El pastor Jim ha reservado el salón parroquial. Cancelar ahora haría parecer que algo va mal. Algo iba mal. Continuó, lo haremos simple.
Hablaremos del apartamento de mamá, de las opciones de vida asistida, de la gestión financiera. Solo para que todo el mundo se sienta cómodo con un plan. Un plan. Al mediodía, Ruth había hablado con Elaine. Elaine le dijo claramente que no tenía que asistir. Ruth escuchó y luego dijo, voy a ir. Después, le pregunté por qué. Estaba sentada a la mesa de mi cocina con su bastón al lado. Mark va a decirles a todos que estás confundida. Sí. Tendrá papeles, probablemente. Lo hará sonar razonable. Ruth sonrió ligeramente. ¿Con eso cuento? No lo entendí. Se levantó más despacio de lo que se había levantado la primera mañana. Su pierna estaba cansada ese día, y esperó un momento antes de coger el bastón. Luego me miró. Ha estado hablando por mí durante 3 meses. Se deslizó el bastón por la muñeca. Me gustaría tener mi turno. El domingo por la tarde, empujé a Ruth en una silla de ruedas hasta el salón parroquial de la iglesia metodista Grace. Esa frase todavía me hace reír un poco. No porque algo de ese día fuera divertido, sino porque Ruth se había pasado 20 minutos esa mañana discutiendo conmigo sobre qué pendientes la hacían parecer menos indefensa. Las perlas, dije. Las perlas hacen que todo el mundo parezca inofensivo. No es ese el objetivo. ¿El objetivo? Lo consideró. Está bien. Perlas. A las 2, había 14 personas reunidas alrededor de 2 mesas plegables juntas bajo luces fluorescentes. Susan, la hermana mayor de Mark, había traído galletas de avena. Megan estaba allí con su marido, Eric. El pastor Jim pasó porque Mark aparentemente le había dicho que era una discusión sobre la siguiente etapa de cuidados de Ruth. Había vasos de papel, una urna de café de acero inoxidable y una olla de cocción lenta en una encimera con el nombre de alguien escrito debajo con cinta adhesiva. Si ibas a exponer 23 años de malos hábitos, al parecer el café de la iglesia estaba incluido. Mark ya estaba allí cuando llegamos. Se acercó de inmediato. Mamá, ¿estás bien? Ruth le dedicó su pequeña sonrisa cansada. Bien. Le apretó el hombro. Luego me miró. ¿Tú bien? Claro. Esa fue la última mentira que le dije. Mark había traído un portafolio de cuero. Lo noté antes que cualquier otra cosa. Lo dejó junto a su silla y pasó 10 minutos hablando con Susan y Megan mientras la gente se acomodaba. Luego empezó. Agradezco que todos hayáis venido. Sé que esto es incómodo. Sonaba razonable. Ese era su don. Nunca sonaba como un hombre que tomaba el control. Sonaba como el único adulto dispuesto a manejar una situación difícil. ¿Mamá ha progresado?, continuó. Pero tenemos que ser realistas sobre lo que viene después. Susan asintió. Absolutamente. Mark habló del apartamento, las escaleras, la caída de Ruth después del derrame, la medicación, el transporte. Parte de ello era verdad. Eso era importante. Ruth realmente tenía problemas cuando se cansaba. Probablemente no debería haber estado bajando la colada sola por las escaleras. Todavía no estaba lista para conducir. Si Mark se hubiera detenido ahí, podría haber estado de acuerdo con él. Pero no lo hizo. He mirado un par de comunidades de vida asistida, dijo. Nada inmediato, solo opciones. Ruth se sentó en silencio. Y mantener el apartamento no tiene mucho sentido financiero si mamá no puede vivir de forma independiente. Susan se inclinó hacia adelante. Llevo tiempo diciéndolo. Miré a Ruth. Nada. Mark abrió el portafolio. También está la cuestión de la gestión financiera continua. Ahí estaba. Sacó varios documentos. He estado manejando la mayor parte de esto desde el derrame. Bancos, seguros, facturas. Probablemente deberíamos formalizarlo en lugar de tener todo hecho a trozos. Ruth habló por primera vez. ¿Puedo ver eso? Mark la miró. ¿Esto? Ella asintió. Él deslizó un documento a medias sobre la mesa. Ruth lo alcanzó.
Mark mantuvo la mano en el borde superior. Mamá, déjame que te lo explique. Sentí como mis uñas se clavaban en la palma de mi mano. Ruth miró su mano, luego a él. De acuerdo. Mark retiró el papel y explicó. Durante casi 10 minutos, habló de proteger a Ruth, reducir el estrés, asegurarse de que no se perdiera ninguna factura, evitar la confusión. En un momento dado, incluso dijo, mamá no siempre retiene estos detalles. Megan miró a su abuela. Ruth miraba pacíficamente un plato de galletas de avena. Conocía esa mirada. No estaba confundida. Estaba esperando. Mark continuó. Tenemos que tomar la decisión responsable mientras mamá todavía pueda participar en ella. Esa frase lo provocó. Ruth levantó la vista. ¿Has terminado? Mark sonrió. Prácticamente. Bien. Se quitó la manta de las rodillas. Nadie reaccionó todavía. Luego Ruth apoyó ambas manos en los brazos de la silla de ruedas y se impulsó hacia arriba. Susan dejó de masticar. Mark no se movió. Ruth se quedó quieta un segundo. Su pierna derecha no cooperaba perfectamente ese día. Vi el pequeño ajuste que hizo con el pie. Luego se agachó, cogió el bastón plegable de al lado de la silla de ruedas, lo abrió y caminó 5 pasos, 6, alrededor del extremo de la mesa. El único sonido en la sala era el de la punta de goma de su bastón contra el azulejo. La galleta de Susan todavía estaba a medio camino de su boca. Alguien detrás de mí susurró, no me lo puedo creer. El pastor Jim se aclaró la garganta. Ruth se detuvo en el otro extremo de la mesa. Miró directamente a su hijo. Ahora explícalo de nuevo. El rostro de Mark se había quedado completamente en blanco. Ruth añadió, esta vez, asume que entiendo el español. Nadie se rió. Todavía no. Mark se levantó. ¿Qué demonios es esto? Siéntate, Mark. Puedes caminar. Aparentemente. Me has estado mintiendo. No. Su voz se elevó. Has estado sentada en esa silla durante semanas. Tuve un derrame cerebral. Me dejaste pensar que no podías. Dejaste de preguntar. Eso lo silenció. Ruth apoyó ambas manos en su bastón. Mis médicos conocen mi estado. Mi fisioterapeuta conoce mi estado. Todavía tengo problemas de equilibrio. Todavía me canso. Lo que no tengo es una incapacidad para entender mi propia cuenta bancaria. Me hizo un gesto con la cabeza. Abrí la bolsa de tela que tenía junto a mi silla. Ruth había traído copias de todo. Sin abogado, sin policía, sin una carpeta dramática con la etiqueta a pruebas, solo papeleo. Puso una carta del médico sobre la mesa, luego notas de rehabilitación actualizadas, y luego la revocación de la autoridad financiera de Mark. Susan las miró fijamente. ¿Qué está pasando? Ruth le respondió. Estoy retomando la responsabilidad de mis propios asuntos. Mark se rió una vez. No fue un sonido feliz. Esto es una locura. Clare te ha metido esto en la cabeza. Ahí estaba. Me había preguntado cuánto tardaría. No, dijo Ruth. Clare se enteró ayer. El viernes, corregí. Ruth me miró. Parece que ha pasado más tiempo. Eso provocó la primera risa nerviosa. A Mark no le gustó. Se volvió hacia mí. ¿Qué le has estado diciendo? Casi empecé a defenderme. Vieja costumbre. Luego recordé que no tenía por qué. He estado escuchando, sobre todo. Saqué copias de los documentos relacionados con mi casa de 2 familias. También he contratado a un abogado independiente. Nada que involucre la propiedad de papá cambiará hasta que lo haya leído y mi abogado lo haya revisado. La mandíbula de Mark se tensó. Ya te lo expliqué. Explicaste la parte que querías que oyera. Estaba protegiéndolas a las 2. Fue entonces cuando hice la pregunta. ¿De qué, Mark?
Susan emitió un sonido que podría haber sido una tos. Eric bajó la vista a su café. Incluso la boca del pastor Jim se crispó. El rostro de Mark enrojeció. Ruth deslizó un extracto bancario sobre la mesa. 7.500. Mark lo miró. ¿Qué? ¿A dónde fue? Te lo dije. Gastos. ¿Qué gastos? Mamá, este no es el lugar. Tú elegiste el lugar. Esa dolió más que la mía. Mark miró alrededor de la mesa. Todos lo entendéis. He estado gestionando todo durante meses. Hay reembolsos, reparaciones, facturas médicas. Lo sé, dijo Ruth. Algunas de ellas son mías, por eso pregunto por esta. Miró el extracto de nuevo. Fue temporal. Nadie habló. Ruth esperó. Finalmente, Mark dijo, necesitaba cubrir algunas obligaciones después de que la inversión saliera mal. Iba a devolverlo. Se me hundió el estómago, aunque ya sabía lo de la pérdida. Susan lo miró fijamente. Usaste el dinero de mamá. Moví fondos temporalmente. La expresión de Ruth apenas cambió. Puede que así te lo expliques a ti mismo. Dobló el extracto. Mi abogada puede decidir qué explicación necesita. Mark me miró como si yo hubiera orquestado todo el asunto. Antes de que pudiera decir nada, Megan habló. Papá. Él se giró. Ella había estado callada toda la tarde. ¿Por qué me preguntaste sobre mamá y tú viviendo separados? El rostro de Mark cambió. Casi pude verlo calcular. Megan, eso es entre tu madre y yo. Lo hiciste entre nosotros cuando me preguntaste. Nadie se movió. Ella tragó saliva. Ya estabas planeando dejarla. Mark miró a nuestra hija. Luego a mí. Finalmente, dijo, estaba considerando mis opciones. Eso fue todo. Ninguna aventura. Ninguna segunda familia secreta. 4 palabras ordinarias. Dolieron más que cualquier cosa dramática podría haberlo hecho. Asentí. También estabas considerando las mías. Él frunció el ceño. Solo que te olvidaste de decírmelo. Mark se sentó. Por primera vez esa tarde, no tenía nada preparado. La reunión no terminó a gritos. Susan llevó a Ruth a un lado y se disculpó por haber asumido demasiado. El pastor Jim se fue discretamente después de preguntarle a Ruth si necesitaba algo. Megan me abrazó tan fuerte que se me movieron las gafas. Mark esperó hasta que la mayoría de la gente se fue. Luego me encontró junto a la urna de café. ¿Así que eso es todo?, preguntó. 23 años. Le miré. Parecía más pequeño de alguna manera. No derrotado, solo que ya no era la única persona en la habitación que sabía lo que estaba pasando. No, dije. Él esperó. 23 años es exactamente por lo que necesito tiempo para averiguar qué es esto. ¿A dónde vas? A casa de mi hermana. ¿Por cuánto tiempo? No lo sé. Empezó a decir algo, y luego se detuvo. Al otro lado de la sala, Ruth estaba de pie junto a su silla de ruedas vacía, una mano apoyada en su bastón mientras Susan envolvía galletas en papel de aluminio. Me miró a los ojos. No sonrió. Yo tampoco. Todavía no había nada que celebrar. Pero por primera vez en mucho tiempo, Mark no estaba tomando la siguiente decisión por ninguna de las dos. Y eso fue suficiente para esa tarde. No solicité el divorcio el lunes por la mañana. Sé que eso es probablemente decepcionante si te gusta la venganza limpia y eficiente. La mía no lo fue. El lunes por la mañana, me desperté en la habitación de invitados de mi hermana Laura con tortícolis, una sudadera vieja de la universidad de alguien doblada en la cómoda, y sin idea de si quería terminar mi matrimonio. 23 años no desaparecen porque tu marido se ha sorprendido haciendo algo feo. En todo caso, 23 años hacen que las cosas feas sean más difíciles de mirar. Mark llamó a las 7:12. Dejé que sonara. Volvió a llamar a la hora del almuerzo.
Luego me envió un mensaje de texto: ¿podemos hablar, por favor? Finalmente respondí esa noche. Sus primeras palabras fueron: lo siento. Sin ninguna explicación adjunta. Sin un pero. Eso casi lo hizo más difícil. Durante las siguientes semanas, hablamos con más honestidad que en años. Algunas conversaciones duraban 10 minutos. Otras duraban 2 horas. Algunas terminaban conmigo colgando porque Mark empezaba a explicar por qué había hecho algo en lugar de admitir que no tenía derecho a hacerlo. Me dijo que la pérdida de la inversión le había asustado. 34.000 no era suficiente para arruinarnos, pero sí para avergonzar a un hombre que se había pasado 20 años diciéndole a todo el mundo que se le daba bien el dinero. Pensé que podría arreglarlo antes de que tú necesitaras saberlo, dijo. Sigues diciendo eso como si fuera reconfortante. Lo sé. Admitió que los 7.500 de los fondos de Ruth se habían utilizado temporalmente para cubrir obligaciones después de que la inversión saliera mal. Insistió en que siempre había planeado reponerlo. Quizás lo había hecho. Eso se convirtió en algo que el abogado y el contable de Ruth debían resolver, no yo. Y lo hicieron. No fue ni de lejos tan dramático como ese domingo en la iglesia. Revisaron extractos, recibos, facturas, cheques cancelados. Algunas de las transacciones que Ruth había cuestionado resultaron ser gastos legítimos que Mark había pagado en su nombre. Un par estaban mal documentadas. Otras tuvieron que ser reembolsadas. Los 7.500 fueron restituidos. Nadie fue esposado. Nadie sacó a Mark de un banco deshonrado. Fueron principalmente llamadas telefónicas, cartas, hojas de cálculo y horas facturables. La justicia, he aprendido, a menudo tiene una iluminación terrible y cobra por cuarto de hora. Ruth volvió a su apartamento unas 6 semanas después, no porque tuviera algo que demostrar, sino porque quería volver a casa. Todavía usaba su bastón en el exterior. En los días malos, especialmente cuando estaba cansada, le molestaba la pierna derecha. Susan empezó a llevarla a fisioterapia una vez a la semana. Ruth lo permitió. Eso era importante. No había luchado para demostrar que nunca necesitaba ayuda. Había luchado por el derecho a decidir qué ayuda necesitaba. Un sábado, le llevé la compra y la encontré intentando cargar un paquete de 12 latas de Coca-Cola Light desde la cocina. Deja eso. Yo lo llevo. No, no lo haces. Sobreviví a un derrame cerebral y aparentemente no aprendí nada sobre los paquetes de 12. Me lo entregó. Me gustabas más cuando me tenías miedo. Nunca te tuve miedo. Deberías habérmelo tenido. Algunas cosas sobrevivieron intactas. Sin embargo, mi relación con Ruth no se reparó mágicamente. Un par de meses después de la reunión en la iglesia, estábamos sentadas en su balcón tomando café cuando finalmente dije lo que me había estado molestando. Deberías habérmelo dicho antes. Sabía exactamente a qué me refería. Sí. Me dejaste vivir en esa casa pensando que entendía lo que estaba pasando. Lo sé. No confiaste en mí. Ruth se quedó mirando su café. Pensé que lo defenderías. Probablemente lo habría hecho. Levantó la vista. Odiaba admitirlo, pero ya no tenía mucho sentido mentir. Lo habría llamado, dije. Le habría pedido que lo explicara. Y entonces probablemente te habría dicho que había habido algún malentendido. Ruth asintió. Eso era lo que temía. Aún así, no era tu decisión. No. Eso fue algo que llegué a apreciar de Ruth. Cuando sabía que estaba equivocada, no lo convertía en una reunión de comité. Simplemente lo decía. Luego añadió, por si sirve de algo, debería haber confiado en ti antes. Tomé un sorbo de café. Por si sirve de algo, debería haberte preguntado a ti cómo estabas en lugar de a Mark. Nos sentamos en silencio después de eso. Ninguna gran reconciliación. Simplemente dejamos de usarlo a él como intermediario. En cuanto a Mark y a mí, lo intenté. De verdad que lo intenté. Hubo días en los que pensé que quizás podríamos seguir casados. Él empezó a ir a terapia. Yo también.
Se volvió casi dolorosamente transparente con el dinero. Los extractos aparecían en la mesa de la cocina. Contraseñas que nunca había pedido de repente llegaban a mi correo electrónico. Pero cuanto más entendía lo que había pasado, menos me parecía una mala inversión o un papeleo deshonesto. Era un hábito. Mark se había pasado años decidiendo qué información necesitaba yo, qué problemas me molestarían, qué detalles financieros eran demasiado complicados, qué decisiones eran más fáciles si él las tomaba primero y las explicaba después. La consulta sobre el divorcio fue la parte que no pude superar, no porque él hubiera considerado irse. La gente puede ser infeliz. La gente puede tener dudas. Fue que había empezado a prepararse mientras todavía esperaba que yo viviera como si estuviéramos tomando decisiones juntos. Unos 4 meses después de ese domingo en la iglesia, solicité el divorcio. Mark no me lo puso difícil en todo. Me lo puso difícil en lo suficiente. Eso probablemente también era normal. La casa tardó en resolverse. Las cuentas de jubilación tuvieron que ser valoradas. Las deudas tuvieron que ser separadas de los activos. Los abogados no estaban de acuerdo en cosas que sonaban enormes el lunes y se convertían en compromisos de 3 líneas para el jueves. La casa de 2 familias que mi padre me dejó siguió siendo mía, de acuerdo con los registros de la herencia y el acuerdo legal final. No me fui rica. Mark no se fue arruinado. Ambos nos fuimos más viejos. Eso parecía lo correcto. La última sesión de mediación fue en una sala de conferencias con alfombra gris y un cuenco de caramelos de menta que nadie tocó. Después de casi 5 horas, teníamos un acuerdo. El mediador deslizó el paquete final hacia mí. Sus páginas para firmar están marcadas. Pestañas amarillas sobresalían por el lateral. Cogí el bolígrafo y me detuve. Por un segundo, volví a la mesa de mi cocina. 9:30 de la noche. El café enfriándose a mi lado. Mark golpeando una página con un dedo. Solo firma aquí y aquí. Es un trámite. Dejé el bolígrafo. El mediador me miró. Mark también. Dije, voy a leerlo primero. Nadie dijo nada. Así que lo leí. Cada página, algunos párrafos 2 veces. Hice 2 preguntas. Mi abogado aclaró una sección. Luego firmé. Ese fue probablemente el momento menos cinematográfico de toda la historia. También fue del que estoy más orgullosa. Unas semanas después, llevé a Ruth a un brunch dominical con Megan. El restaurante estaba lleno, y Ruth se quejó de tener que esperar 12 minutos por una mesa como si la industria de la restauración la hubiera traicionado personalmente. Cuando la anfitriona finalmente vino a por nosotras, reconoció a Ruth. ¿No estaba usted en una silla de ruedas la última vez que estuvo aquí? Ruth golpeó su bastón en el suelo. Larga historia. Muy larga, dije. Ruth me miró. La cuentas demasiado despacio. Megan se rió. Dije, fingiste que no podías subir a mi Subaru sin ayuda durante 3 semanas. Me estaba recuperando. Me hiciste llevar tu bolso. ¿Pesaba? Tenía 2 barras de labios y una chequera. No sabes lo que pesan las cosas a mi edad. Megan se reía tan fuerte que la gente nos miraba. Y me di cuenta de que yo también me estaba riendo. Durante años, pensé que la paz en un matrimonio significaba no cuestionar cada pequeña cosa. Y eso es en parte cierto. Nadie quiere vivir con un auditor. Pero la confianza no es la ausencia de preguntas. La confianza real puede sobrevivirlas. ¿Puede sobrevivir aún a dónde fue este dinero? ¿Puede sobrevivir aún por qué necesitas mi firma? Ciertamente puede sobrevivir aún, me gustaría leer esto primero. Mirando hacia atrás, la gente siempre se centra en el momento en que Ruth se levantó de esa silla de ruedas. Entiendo por qué. Yo misma casi me caigo. Pero ese no fue el momento que cambió mi vida. La parte importante ocurrió después. 2 mujeres que habían pasado años oyendo hablar la una de la otra a través del mismo hombre se subieron a un Subaru y empezaron a hablarse directamente. Eso es todo.
Comparamos notas. Una vez que lo hicimos, muchas cosas que habían parecido confusas se volvieron notablemente claras. A veces, la pregunta que cambia tu vida no es dramática. A veces es simplemente, ¿puedo leer eso primero? Ojalá la hubiera hecho antes. Si alguna vez has aprendido algo importante más tarde de lo que te hubiera gustado, probablemente lo entiendas. Y si te gustaría oír otra historia como esta, eres bienvenido a quedarte.